Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, Miguel Libros. Vamos a continuar con el comentario del libro Anatomía del Fascismo. En esta oportunidad vamos a continuar con las imágenes que nos da el fascismo. Recuerden que en el anterior video nos habíamos quedado en los problemas de definición, en los grupos que formaban el fascismo, en la primera acción del fascismo y en la reacción que tuvieron los ciudadanos de esa época respecto a este fenómeno nuevo. Entonces ahora el autor se pregunta y dice: ¿todos están seguros de saber lo que es el fascismo? Bueno, yo diría que no todos están de acuerdo o no todos están seguros, pero sí diría que todos utilizan ese término como una especie de insulto, como una especie de afrenta hacia el adversario político. Eso es lo que se utiliza ahora. Dice el autor: el fascismo, que es de todas las formas políticas la más deliberadamente visual, se nos presenta en gráficas imágenes primarias. Y aquí empieza el problema, según el autor, porque estas imágenes están muy cargadas de significados y a veces estos significados no son del todo unívocos, tienen mucha carga polisémica y hace que no podamos entender la esencia del fascismo. Por ejemplo, una de las primeras imágenes que menciona el autor es el demagogo patriotero arengando a una multitud extasiada. Todos tenemos en nuestro imaginario la película de Charles Chaplin, El Gran Dictador, en la cual está el dictador dando un discurso demagógico, patriotero, nacionalista. Claro, Chaplin es muy lúcido y le da un giro al discurso, pero la imagen, el imaginario está ahí. También están las imágenes de hileras disciplinadas de jóvenes en marcha, militantes que visten camisas de color que pegan a miembros de alguna minoría demonizada, invasiones sorpresa al amanecer y soldados disciplinados que desfilan a través de una ciudad conquistada. Esa es parte de la imaginería social que ha cautivado a las personas. Sin embargo, el autor dice, y eso es muy cierto, necesitamos un modelo más sutil del fascismo, que explore la interacción entre caudillo y nación y entre partido y sociedad civil. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque cuando pensamos en fascismo solamente en términos de un caudillo, gente que apoya a este caudillo o juventudes disciplinadas, juventudes extasiadas, estamos perdiendo de vista a los otros actores que interactuaron con el fascismo, con su líder y con el partido. Entonces la mirada de Paxton es muy útil a ese respecto. El segundo punto, o la segunda imagen, es más problemática todavía. Si la primera era el demagogo hablando discursos en la radio, en eventos, en conferencias, la segunda es una imagen de multitudes cantando. Habrán visto esas escenas de películas en las cuales había pareciera un culto religioso masivo. Hay éxtasis, hay comunión, hay unión entre las personas al entonar un himno, por ejemplo. El problema con esto es que esta imagen de la multitud cantando, dice el autor, el corolario de esta imagen es la creencia petulante de que la historia defectuosa de ciertas naciones generó el fascismo. Esto se convierte fácilmente en una coartada para las naciones espectadoras. Aquí no podría haber sucedido. Es decir, cuando nosotros pensamos el fascismo y decimos, sí, es que en algunas naciones las sociedades, las personas abrazaron esta ideología y cantaron de manera multitudinaria, esa afirmación se enuncia bajo el supuesto de que en otras naciones donde no hubo fascismo, precisamente no pudo haber fascismo. En otros términos, si en algunas naciones hubo fascismo, es culpa de ellos. Es porque la sociedad misma permitió,
o porque sus líderes mismos fueron los responsables. Y eso no es del todo cierto, porque el fascismo es un fenómeno muy ubicuo, está en muchas partes, de muchas maneras, de muchas formas. Entonces esa es una coartada, decir que la historia de algunas naciones ha degenerado en fascismo. Hay un libro que el autor critica de manera muy fuerte, es el libro de Daniel Jonah Goldheim. El libro es Hitler's Wailing Executioners de 1996. ¿Por qué lo critica? Porque el libro, y el autor lo llama deprimente, es deprimente porque el autor convirtió un valioso estudio del sadismo entre los perpetradores de a pie del Holocausto en una tosca demonización de todo el pueblo alemán, oscureciendo con ello la existencia de numerosos cómplices no alemanes y de algunos alemanes humanitarios. Nuevamente, tener claro que la historia no es blanco y negro, hay grises, hay matices. Algunos dicen, todos los alemanes apoyaron a Hitler. No, no es así. No todos los alemanes apoyaron al Tercer Reich. Hubieron alemanes, como dice el autor, humanitarios, como el caso de la película de La lista de Schindler. Y hubieron personas no alemanas que apoyaron a Hitler. Entonces no es tan simple como afirmar que ciertas naciones tenían la propensión y degeneraron y por eso apareció el fascismo allí. La tercera imagen, que es la más peliaguda de todas las que hemos visto hasta el momento, es el antisemitismo. Ya me entenderán ustedes a qué me refiero. Por ejemplo, Hannah Arendt en su clásico libro Los orígenes del totalitarismo decía lo siguiente: las raíces del totalitarismo están en una pócima en fermentación de tres elementos: antisemitismo, imperialismo y sociedad de masas atomizadas. Arendt no creía que la Italia de Mussolini fuera totalitaria. Páginas 257, 259 y 308. A diferencia de Hannah Arendt, el autor Paxson no cree que el antisemitismo fuera esencial del fascismo. Y esto por varias razones, él las va a enumerar una por una. Primero, en los primeros 16 años de operaciones del fascismo en Italia, no hubo grandes actos antisemitas, no hubo. Fue mucho tiempo después. Es más, el autor dice que en la marcha sobre Roma de los fascistas participaron unos 200 judíos. Eso está registrado en el libro The Italians and the Holocaust, Persecution, Rescue, Survival, de Susan Zuccotti. O sea, hubo incluso financistas. Incluso Margarita Sarfatti, una escritora, autora de la primera biografía autorizada de Mussolini, amante de Mussolini, fue judía. Estos hechos en conjunto nos muestran que el antisemitismo no fue algo consustancial con el fascismo, como sí lo fue en otras partes, por ejemplo. Y el último punto que vamos a ver el día de hoy, la última imagen, es una imagen más simpática, más, llamémosla, más controversial. Y es una imagen importante que muchos ultraderechistas han utilizado como argumento para afirmar la mentira de que el fascismo es de izquierdas. Hay una imagen que afirma que el fascismo es anticapitalista y antiburgués. Y hay evidencia para eso. Ya hemos visto en anteriores videos que sí, que habían afirmaciones en su programa. Y ahora vamos a profundizar un poco sobre eso. Por ejemplo, miren lo que dice los primeros movimientos fascistas. Esto es alucinante. Los primeros movimientos fascistas pregonaban su desprecio a los valores burgueses y a los que solo querían, cito, ganar dinero, sucio dinero. Imaginan, esa era una crítica que hacían los primeros movimientos fascistas.
Es más, algunos prometían incluso expropiar a los propietarios de los grandes almacenes para apoyar a los pequeños comerciantes y artesanos patriotas y a los grandes terratenientes en favor de los campesinos. Cualquiera con bastante ingenuidad diría que sí, el fascismo es de izquierdas, es anticapitalista y antiburgués. Es más, para mayor evidencia sobre lo que vamos a hablar ahora, miren lo que dice el autor. Los nazis prometieron una redistribución de tierras en el 17º de sus 25 puntos del 24 de febrero de 1920. Este punto, el de la redistribución, fue el único de los 25 puntos inalterables que Hitler revisó explícitamente más tarde, cuando, después de 1928, centró su atención en intentar reclutar a los granjeros de explotaciones familiares para su movimiento. Entonces, no solo es una cuestión de los fascistas italianos, también estaba presente en la doctrina política alemana de la preguerra. Teniendo en mente estos últimos elementos, mucha gente se atreve a afirmar que sí, el fascismo es de izquierda. Pero, como no todo es tan sencillo y este libro nos está demostrando a poder comprender, es decir, una comprensión cabal de todos los elementos para recién emitir juicios, dice lo siguiente. Es como decir, me anticipo, es como lo que pasa en la política peruana. Viene un candidato X y dice: Lima va a ser potencia mundial, Lima tendrá agua en todos los lugares, ya no habrá robos porque voy a poner maceteros, etcétera, etcétera, ¿no? Habrán, ¿cómo le llaman? Teleféricos en tal lugar. Esas son las promesas de campaña. Y un ciudadano que ya no es ingenuo, cualquiera de a pie, se dará cuenta que muchas de esas promesas, muchas de esas ideas, simplemente son ideas, son promesas. Lo mismo pasó con el fascismo. El fascismo, cuando empezó a emerger, necesitaba llamar la atención, capturar la simpatía de la gente. Por lo tanto, aspiraba a ciertas cosas y por eso prometía esas tareas políticas. Sin embargo, y escuchen bien lo que dice el autor, cuando los partidos fascistas adquirieron poder, no hicieron nada por cumplir estas amenazas anticapitalistas, es decir, la expropiación, las 8 horas y otras cosas más. Cumplieron, sin embargo, con la máxima violencia y minuciosidad sus amenazas contra el socialismo. Es decir, los fascistas hicieron una lista de promesas, entre ellas muchas anticapitalistas, pero una vez en el poder no cumplieron estas, cumplieron las otras, las que tenían en mente destruir el comunismo y el socialismo, como fue su primer acto, algo que vimos en el primer video, en el segundo video. Los investigadores, dice el autor, ante estos conflictos entre palabras y actuaciones respecto al capitalismo, han sacado conclusiones opuestas. Algunos, y los herederos de esta primera forma de entender viven hasta hoy y tienen una forma muy, ¿cómo llamarlos? Muy ingenua de entender el fenómeno, consideran al fascismo una forma de anticapitalismo radical. Y tiene sentido, o sea, no habría necesidad de decir que son mentirosos, no, pero que sí desinforman, sí. Otros, en cambio, la segunda forma de entender esto es que los fascistas vinieron a ayudar al capitalismo en dificultades y apuntalaron con medidas de emergencia el sistema existente de jerarquía social y distribución de la propiedad. Ahí nos vamos a quedar. En otras palabras, hay que entender lo siguiente. El fascismo prometió muchas cosas, muchas de ellas anticapitalistas. Esos son sus dichos. Sus hechos
no se condicen con sus dichos. Al contrario, apoyaron medidas en favor del capitalismo y actuaron con violencia contra el socialismo. Obviamente, no habría que afirmar tampoco que el fascismo es de derechas, porque también sería una cuestión un poco problemática, dado que conservadurismo, liberalismo, fascismo y socialismo son cuatro movimientos políticos disímiles, distintos. Pero sí, en los hechos, en la práctica, los fascistas apoyaron al capitalismo. Y eso lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de que no tocaron la jerarquía social, de cómo utilizan los recursos públicos para su propio beneficio, entre otras cosas. Entonces nos quedamos aquí hasta una siguiente oportunidad. Si ustedes tienen algunos comentarios sobre lo que hemos visto ahora, si tienen algunas preguntas, ideas, sugerencias, comentarios, yo estaré gustoso de leerlos en la caja de los comentarios. No olviden suscribir y activar la campanita de las notificaciones para que sepan cuando estoy subiendo un nuevo video. Nos vemos, que tengan un buen día.